Las cochinillas se instalan en la penca o clavodio de la planta para absorber bien su jugo. Normalmente a la tunera se le quitan los tunos o higos para que la cochinilla no vaya a instalarse en ellos, ya que su forma ovalada y el poseer un mayor número de púas dificultaría la recolecta. El macho tiene un aparato bucal durante un mes y poco, que le sirve para alimentarse, pero su función principal es el copular con la hembra y para producir más crías de cochinilla. La hembra, al contrario, no pierde su aparato bucal y se instala en la hoja de la tunera, se fija en la hoja de la tunera y se alimenta de ella, de la savia de la tunera. Pedro Berriel lleva años recolectando este insecto y preparándolo para su venta. Aquí vamos a recoger la cochinilla. Se recoge cuando está desobada. Desobada queremos decir nosotros cuando va alargando unos bichitos muy pequeños. Entonces se coge muy livianita para que no se mueran el desove. Las cochinillas se recogen después del desove, asegurando así la permanencia de la cosecha. Para diferenciarlas, Pedro se basa en el color del insecto. Las más oscuras están desovadas y deja las más blancas para que puedan desovar antes de ser recogidas. El único peligro que tiene la cochinilla en la penca de la tunera es un pequeño depredador que se posa sobre el insecto. El depredador de la cochinilla lo podemos ver aquí. Es otro insecto, un tipo de mariquita que depreda sobre la cochinilla. Aquí vemos como que se está comiendo la cochinilla. En principio no es un grave problema, no es un insecto que está de manera muy grande o de manera mucha cantidad por las tuneras, pero sí hay que controlarlo un poco. Se recoge, con esto le decimos una cuchara y a esto aquí en Guatiza le decimos una milana. En Mala le dicen mina a esta. Y la cucharita esta la hacemos nosotros, es como la recogemos. La hembra es la que usamos para hacer los tintes, sí. Para secarla es la que usamos para hacer los tintes y la que usamos después para la reproducción, para estar infectando el resto de las tuneras, sí. La cochinilla madre la metemos en una bolsita, que aquí la llamamos rengue, en una bolsita de tela, y la vamos poniendo en cada una de las hojas de la tunera, salteadas también, no en cada una, sino bueno, en una sí, en otra no, para que se vaya infectando. Entonces, como en esa bolsita, el rengue, tenemos la cochinilla madre, de ahí van saliendo las crías y va infectando toda la hoja. Las crías de la cochinilla irán infectando la tunera, asegurando así la próxima cosecha. Una vez recolectada la cochinilla, se esparce sobre un tablero de madera y se balancea durante 5 o 6 minutos. El movimiento va matando poco a poco al insecto, que adquiere un color más oscuro. Otra forma de hacerlo es acariciando la cochinilla hasta que también se vaya oscureciendo. De ambas formas, el insecto muere y guarda el tamaño apropiado. Bueno, esta ya está muerta. Ahora la cogemos, la sacamos a ponerla al sol para que se vaya secando. Ahora la vamos a dejar aquí durante 2 o 3 días para que se seque. Con el tablero al sol, se tendrá que esperar 2 o 3 días para que se termine de secar la cochinilla. No es recomendable dejarla a la intemperie durante la noche, porque puede coger humedad, lo que haría interminable el proceso de secado. Cuando la recolecta de cochinilla ya está seca, se pasa por una criba para que vaya desprendiendo todas las impurezas que hayan podido quedar. Ahora la tendemos bien aquí, la dejamos aquí 6 o 7 días que esté bien seca y con la misma ya la recogemos ya para meterla al saco. Cuando el mercado de la cochinilla gozaba de su mayor esplendor, el trabajo de los lanzaroteños terminaba aquí, con el secado y limpieza de la cochinilla. Desde el Colegio de las Mercedes de Mala nace el proyecto de rescate del cultivo de la cochinilla y su procesado, con su directora Sebastiana Perera como principal impulsora.
Con esto se pretende que la isla no se limite a proveer al mercado de materia prima, sino que los lanzaroteños elaboren sus productos. Hemos traído técnicos de Chile y de España, y afortunadamente muy buenos, para que nos enseñaran a procesarla. Y estamos en ese proceso y hemos hecho ya, pues en un año hemos avanzado bastante, donde se ha hecho pues los teñidos de lana, hemos aprendido a hacer el carmín, que eso es muy importante. Pues también estamos haciendo grabados, pinturas de labios, incluso estamos intentando de mezclar lo que es la cochinilla con el aloe para ir creando más infraestructura. La labor de recuperación de la cochinilla ha sobrepasado los límites del colegio y todo el pueblo se ha involucrado en el proyecto. El proceso de elaboración parte con la molida de la cochinilla. Pues con la cochinilla ya molida, pues se pone en agua destilada para extraer el color. Se deja al fuego durante 8 minutos más o menos hirviendo para extraer el color. Ahora lo dejamos hasta que hierva. Bueno, ya que está hirviendo, pues lo colamos. Ahora ya se puede colar. Bueno, una vez ya colado esto, se puede ya usar para teñir. Se pone la olla al fuego. Al agua que tenemos en la olla se le agrega el colorante que se sacó de la cochinilla. Ahora, una vez mezclado ya el tinte, se le añade el mordiente. Para hacer un determinado color, que en este caso es el naranja. Queremos hacer un naranja, se le añade ácido cítrico. Se deja un momento hasta que hierva. Bueno, pues esto ya está ya a punto de hervir y se le puede añadir la tela, en este caso de seda, para teñirla. Bueno, pues esto ya estuvo un par de minutos hirviendo y ahora se saca, se deja escurrir para lavarlo, que suelte todo el tinte sobrante. Pues esto ya está escurrido y ahora lo que falta es ponerlo al aire para que se seque. Bueno, pues ahora vamos a teñir lana, que es el mismo procedimiento que con la seda. Ya se tiene el tinte preparado. Se remueve para que quede uniforme. Ahora se deja hirviendo unos minutos para que coja bien el color. Ya tenemos el color deseado, entonces ahora se escurre un poco y se lava para que suelte todo el tinte sobrante. Una vez escurrido, se pone al aire para que se seque. Otra de las aplicaciones que tiene la cochinilla es hacer el carmín para los labios. Se le añade, aquí tenemos la cera derretida, se le añade unas gotitas de un extracto. Se le añade también aceite de ricino que tenemos aquí con el colorante de la cochinilla. Se remueve un poco más y luego se deja enfriar y luego ya se pone en los moldes, esto que tenemos aquí. Otra de las aplicaciones que tiene la cochinilla es hacer grabado. Está pasándole la mezcla por la plantilla. La mezcla esta consiste en aceite
y el polvo de la cochinilla, y se le añade también un poco de gel, se le pasa la mezcla por el grabado. La niña ya le pasó la pintura, ahora se le pasa con un tejido, está quitándole la pintura sobrante. En el proyecto de rescate de la cochinilla participan muchos niños que aprenden el valor de este insecto de la forma más directa. Muchos encuentran en esta nueva puerta una gran oportunidad tras la crisis en la que se encuentra el sector de la cochinilla. Bueno, pues mira, ha quedado perfecto. Actualmente no se está vendiendo. No se está vendiendo porque los precios son muy bajos y la gente prefiere conservarla en casa, mantenerla seca en casa, hasta que a ver si los precios suben un poquito más. Cuando ya suban un poco los precios, pues ya la gente sacará su cochinilla a la venta. Pero en este momento no se está vendiendo. En definitiva, lo que nosotros pretendemos es que la materia prima se procese en la isla de Lanzarote, que los productos se elaboren en la isla de Lanzarote, que se creen lo que llamamos el centro de interpretación, las rutas de la cochinilla, que aparezcan en el mercado pequeñas y medianas empresas entre los pueblos de Mala y Guatiza, y entonces se puede ir pues, dando otra vitalidad a lo que son nuestros campos, para la conservación del ambiente, para el turismo, para la economía. Es decir, que tenemos que abarcar todo lo que son los aspectos culturales, ambientales y económicos. En 1988 el kilo se vendía a 15.000 pesetas, casi 100 de los actuales euros. Hoy el precio ha bajado a 19 euros, por lo que no resulta rentable su recolección. El proyecto de la localidad de Mala pretende que resurja el mercado de la cochinilla antes de que desaparezca por completo. La diferencia de vender la materia prima a sacar el producto ya procesado puede ser la clave que salve el mercado de la cochinilla en la isla de Lanzarote. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.